pacto mosaico y pacto sinaítico. Y bueno, estuvimos hablando las últimas 2 semanas, estuvimos hablando de los propósitos que tiene este pacto, ¿cierto? Y estuvimos hablando, hermanos, que uno de los propósitos primarios que tiene este pacto era el de proveer un cumplimiento a las promesas hechas ¿a quién? A Abraham, ¿cierto? De una simiente numerosa, de asentarlos en la tierra de Canaán, de preservar el linaje de donde vendría el Mesías y preservarlos hasta que Cristo apareciera en carne. Y esto fue cumplido perfectamente por Dios el Padre cuando Cristo se encarnó. Pero luego de esto, hermanos, pues el pacto sinaítico tiene el propósito de cumplir las promesas a Abraham. También vimos que como propósito del pacto sinaítico y el hecho de que Dios haya dado una ley, tiene como fin el ofrecer la clara demostración, hermanos, primero, el carácter santo de Dios, ¿sí? Recuerda, el carácter santo de Dios, pero también al poder establecer este pacto bajo la ley, lo que Dios quería también demostrar a este pueblo era la extrema impotencia del hombre caído para poder cumplir y para poder corresponder con las santas y justas demandas de Dios, que era el rey de este pueblo. Y entonces, hermanos, de esta manera, este pueblo pudiera rendirse y buscar la gracia de Dios, porque precisamente, hermanos, al pueblo, mire, es que el pueblo de Israel, no, hermano, a veces uno podrá llegar y decir, pero es que era difícil que ese pueblo pudiera cumplir con los mandamientos de Dios. Hermano, ese pueblo, Dios le dio todas las condiciones favorables para que ese pueblo pudiera cumplir con la ley. Todas las cosas, le daba profetas, le daba buenos tiempos, los libertó, estaba con ellos, la nube de día, el fuego de noche, todas las cosas ese pueblo las tenía para haberle respondido al Señor. Pero ¿qué pasó? Ni con condiciones favorables ese pueblo fue capaz de corresponderle al Señor, lo que manifestaba definitivamente la condición caída y tan mala en la cual se encontraba este pueblo. De esta manera, entonces, al ver el pueblo la gran pecaminosidad que existía, tuviera la urgente necesidad de ¿qué? De poder acudir a un Salvador. ¿Y qué es lo que hace también la ley? Ser ese ayo que conduce ¿a quién? A Cristo Jesús. Bueno, mis amados, entonces el día de hoy vamos a ver algunas, desde hoy, tal vez en unas dos o tres enseñanzas, vamos a estar viendo algunos elementos que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento y que lo que buscan es ser sombras de aquello que había de venir. Porque en el pacto sinaítico, hermanos, ¿qué le manda el Señor a Moisés? ¿A que construya qué? ¿A que construya qué? Un tabernáculo. Así que el día de hoy vamos a hablar del tabernáculo. Y en la próxima enseñanza tal vez estemos hablando algo de lo que es la ley ceremonial y la ley sacrificial. Así que hoy vamos a estar hablando del tabernáculo, que son elementos que entran, o sea, que nosotros no habíamos visto hasta ahora. Hasta ahora nosotros en el pacto con Adán, en el pacto con Moisés, con Noé y en el pacto con Abraham, no habíamos hablado ni habíamos visto el tabernáculo, ¿sí? ¿Se había visto o no? Así que, hermanos, ¿qué pasa? Antes de este tabernáculo, antes de que el tabernáculo fuese hecho, antes de que el tabernáculo fuese construido, no había un santuario central establecido para que el pueblo de Dios adorara al Señor. No lo había, hermanos. Si usted y yo recordamos los anteriores pactos, usted se da cuenta que, por ejemplo, ¿qué hizo Noé? Noé, después de que salió del diluvio, ¿qué hizo? Construyó un altar, ¿cierto? Allí iba y adoraba al Señor. ¿Qué hizo Abraham? Un altar. Abraham construyó un altar cuando recibió el pacto. ¿Y qué hizo, por ejemplo, Jacob? ¿Jacob qué hizo? La almohada donde estaba durmiendo, donde tuvo ese sueño, ¿qué hizo? Él la ungió con aceite después de tener la visión. Así que usted y yo nos damos cuenta de que antes de que se establezca el tabernáculo, ¿qué hacían los hombres? Los hombres construían altares y sacrificaban animales y consagraban lugares precisamente para los momentos de adoración al Señor.
Eso es lo que hacían los hombres. Noé, Abraham, Jacob, ¿ellos qué hicieron? Hicieron altares precisamente para poder adorar y reconocer al Señor, donde allí, hermanos, precisamente se presentaban sacrificios. Pero, hermanos, después de que Israel fue sacado de Egipto, Israel es sacado de Egipto, ¿qué pasa con Israel? Israel no tiene un lugar establecido, un lugar particular donde pudiesen tener una relación con el Señor, donde ellos pudieran adorar al Señor. Y es desde allí entonces, después de esta liberación, porque recuerden que fue lo que dijo el Señor a Faraón cuando mandó a Moisés y a Aarón. ¿Cuál era la petición? Dejar salir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me adore. Ya había un pueblo establecido. Recuerden que ya no eran 70 personajes, sino que eran aproximadamente unas 2 millones de personas saliendo de ese pueblo y necesitaban ¿qué? Adorar al Señor. Y entonces es desde allí que viene la construcción del tabernáculo. Y vamos a ir a Éxodo capítulo 25, versículos 1 al 9. Vamos a ir a Éxodo capítulo 25, versículos 1 al 9. Éxodo capítulo 25, versículo 1 al 9, ¿qué dice la palabra del Señor? Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la viere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. ¿Cómo? Así lo haréis. Ahora vamos a ir al capítulo 29, Éxodo capítulo 29, desde el versículo 42 al versículo 46. 42 al 46. ¿Listo? Éxodo 29, 42 al 46. Salomé, ¿qué pasa? Salomé, ahorita no estaba así. Apenas empieza la enseñanza, entonces sí. Por favor, a prestar atención, señorita. Y con una buena actitud. Dice Éxodo 29, 42 al 46. Esto será holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Después de que Moisés, ratifica el pacto con el pueblo, ¿qué hace? Él llega y sube al monte para hablar con Dios. Y cuando él sube al monte para hablar con Dios, es allí en ese momento que el Señor le ordena a Moisés que sea construido un tabernáculo. ¿Según qué? Según las indicaciones que Dios le dijo que le iba a dar. Los materiales, las medidas, los utensilios y hasta las personas designadas para esta labor eran las que Dios ¿qué? Había dicho. Y para esto, hermanos, y teniendo en cuenta esto que nosotros acabamos de leer y esto que les acabo de decir, quisiera hacer una pequeña aplicación.
Hermano, esa es la razón por la cual nosotros, como ministros o como pastores, no tenemos nada que inventar en cuanto a lo que es la adoración a Dios. No hay nada que inventar. ¿O será que hay algo que inventar? ¿Y por qué no hay nada que inventar? Bueno, porque según lo que nosotros acabamos de leer, Dios ya ha dado todas las directrices y así es que Él se siente a gusto de que un pueblo se acerque a Él para adorarlo. ¿Dónde le dijo Él ahí a Moisés? Bueno, le voy a dar las órdenes de esto y usted mirará qué quiere hacer con eso. ¿Es lo que le dice Dios? No le dice eso, hermanos. Dios le dio todas las directrices a Moisés. Por lo tanto, hermanos, usted y yo tenemos que determinar una cosa. No hay adoración aceptada por Dios que venga de mano de los hombres. No la hay. No la hay. Y ese fue el problema de Israel. Así que es importante e interesante tener en cuenta, hermanos, que en los pasajes que usted puede leer de ahí en adelante, del capítulo 25 al capítulo 40 del Éxodo, cuando usted lee todos esos capítulos, hermano, usted puede darse cuenta que hace referencia desde ahí en adelante, empieza a darse cuenta usted cómo es que Moisés empieza a hacer todas las cosas conforme que Dios le había mandado. Así que, hermanos, mire, ¿qué hace el Señor? El Señor primero le da todas las directrices. Y luego de que le dice cómo es que quiere que sea construido, qué materiales se necesitan, todas estas cosas, luego Dios empieza a ejecutar las cosas bajo las personas designadas y dotadas por Dios. Y es importante entonces que nosotros tengamos en cuenta, hermanos, que así como el Señor puso y dio directrices en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también tenemos directrices, hermanos. El Señor llama a que nosotros tengamos un corazón servicial, claro que sí, pero hermanos, hay unos oficios establecidos en la Escritura en el Nuevo Testamento. Hay pastores y hay diáconos. Por eso es que nosotros, hermanos, no podemos, por eso es que, miren, hay muchas cosas que pasan y aunque esto parezca muy bonito y aunque esto tenga una buena intención, hermanos, hay cosas que definitivamente no es lo que Dios ha mandado. Hay cosas que se hacen en el contexto de la iglesia. Usted podrá hacer misericordia en otros casos, pero en el contexto de la iglesia, hermano, no nos pongamos a inventar. Ay, no, es que traigamos aquí a este, no, es que queremos que una persona esté aquí, es que queremos que él comparta con nosotros, hermano. Hay cosas que la gente no entiende y que la gente va a malinterpretar de la comunión que usted y yo tenemos. Y entonces, creyendo que vamos a hacer un bien, terminamos haciéndole un mal a la gente. Y entonces la gente empieza a pensar es que usted y yo estamos locos, que somos exagerados. Eso nos pasó en Armenia. En Armenia resulta que se lleva a una persona, a la hermana de un hermano, y ella llega, se lleva a la iglesia, y entonces, no, pues dejémosla, invitémosla a almorzar, porque pues es muy bonito que ella esté. Bueno, ¿qué hacen las mujeres? Las mujeres se reúnen después del almuerzo y tienen un tiempo de reunión donde comparten, ¿sí o no? Bueno, esta mujer estuvo allá y empezó a escuchar lo que se compartía en medio de las mujeres, que es lo que ustedes saben. Después de que esta señora salió de allí, ¿sabe qué pasa? La señora dijo, esta gente está loca. Esta gente está loca. Y le dijo a la mamá del hermano, le dijo, usted no vaya a ir por allá, por favor, no vaya a ir, la gente está loca. ¿Por qué? Porque para nosotros es razonable y es entendible que es la voluntad de Dios para con las mujeres. Para ella fue una completa locura. Y antes de acercarla, ¿qué hizo? La alejó. ¿Por qué? Porque es muy bonito que ellos vengan a almorzar con nosotros, con la iglesia. Hermanos, lo que Dios ya determinó, ya lo determinó. Hay contextos que la iglesia debe de vivir y lo vive como iglesia, no teniendo gente de afuera, porque no van a entender. Entonces miren cómo, hermanos, el Señor ha ejecutado y las personas las ha designado y las dotó Dios para hacer las labores que el Señor pidió cuando se fuera a construir el tabernáculo. Y una vez más, dice que estas personas que fueron dotadas por Dios, que ejecutaron la obra de Dios para la construcción del tabernáculo, una vez más usted puede leer en esos capítulos 25 al 40, que dice que todo lo que hicieron ellos, lo hizo conforme a lo que se le había dicho a Moisés.
sea que ni Moisés se salió de lo que Dios le dijo, ni los hombres que se fueron dotados para la construcción se salieron de lo que Moisés le dijo, que fue lo que Dios le dijo a Moisés. ¿Ve? Así que esto hace un énfasis especial en que todo debe ser hecho, ¿como qué? Como Dios lo ha ordenado. Por eso es necesario que la iglesia reconozca los requerimientos de Dios y no espere del culto a Dios lo que no es. Lo que no es, hermanos. Y es bueno que la iglesia también evalúe si su corazón está para adorar al Señor o está para adorarlos o para adorarse a usted mismo. Ahí está. Hermano, por eso yo oro y por eso yo les digo a ustedes muchas veces, cuando usted y yo venimos aquí, venimos es a darle nuestro corazón al Señor, y es en esto que usted y yo hacemos, en lo cual debemos gozarnos. Si usted no encuentra gozo al estar aquí hoy, si usted no encuentra gozo al escuchar la palabra, si usted no encuentra gozo al orar, si usted no encuentra gozo al cantar al Señor, uy, hermano, usted tiene que humillarse delante de Dios, tiene que humillarse fuertemente, porque ya usted fue tomado por la religiosidad, la costumbre y la tradición, y eso usted ya no lo va a mover para nada. Ya no lo va a mover para nada. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Ven? ¿Qué le pasó al pueblo? Que se cansó de adorar como Dios lo pedía, porque ya no encontraba ningún tipo de satisfacción en adorar a su Señor. ¿Querían qué? Adorarse ellos mismos. Entonces, si usted no encuentra aquí ningún tipo de gozo, si usted viene aquí así como usted entró, usted viene y así mismo salió, ay, hermano, humíllese delante del Señor, por favor, yo se lo pido, y no descanse y no le dé sueño a sus ojos hasta que usted encuentre al Señor. Por favor, se lo estoy diciendo hoy. Recuerden, hoy 26 de marzo del año 2023 le estoy diciendo, si usted viene aquí y así como usted vino dormido, salió dormido, pídale y busque al Señor hasta que usted tenga un encuentro con el Señor, porque de lo contrario, usted tal vez hace mucho tiempo haya sido apartado de la adoración al Señor, y tal vez el candelero fue quitado de su corazón. Así que, hermanos, también es bueno, a través de esta aplicación que yo le estoy dando, que si esa es la responsabilidad que yo tengo como ministro del Señor, usted le ore a Dios, usted le pida al Señor, usted tenga a su ministro y a su pastor en oración delante del Señor. ¿Sabe por qué, hermanos? Para que yo no vaya a caer, y para que ningún pastor, hermano, vaya a caer en lo mismo que cayó Aarón. ¿En qué cayó Aarón, hermanos? En que sucumbió a las demandas del pueblo en la adoración al Señor. ¿Qué le dijo el pueblo? Construyen un becerro, porque necesitamos adorar. ¿Qué pasó con ese Moisés? Necesitamos adorar, construyenos un Dios que nos haya sacado de Egipto. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que usted y yo, hermano, ore al Señor por mí, para que yo no termine construyendo un becerro, que se llame, este es Jehová, el que nos sacó de la tierra de Egipto. Hermano, que yo les quite la mirada a ustedes del Señor y la ponga sobre cualquier otra cosa. Entonces, esto, hermanos, ahora usted entenderá que como ministro, yo no hago lo que usted me dice, hermano, yo hago lo que Dios me dice que debo de hacer. Así que si lo que usted tal vez me pueda llegar a recomendar es conforme a la Escritura, claro que lo valoremos, pero si usted tiene un sentimiento, es que yo quiero, y es que pastor me parece, hermano, lo siento, yo haré lo que Dios me dice que haga, porque esa es mi responsabilidad delante del Señor, como Dios mandó, porque si no, caeremos como cayó Aarón. Ahora, hermano, después de haberle dado esta aplicación, que es importante que la tengamos en cuenta, estamos hablando del tabernáculo, ¿cierto? Ahora vamos a ver qué es y para qué fue construido ese tabernáculo. ¿Qué es y para qué fue construido ese tabernáculo? Así que vamos a proseguir. Y cuando hablamos de tabernáculo, ¿qué significará tabernáculo? ¿Alguno sabe aquí qué significa tabernáculo? ¿Alguno aquí sabe qué significa tabernáculo? Esto es una escuela, hermanos. Una casa, un templo, una tienda. Una tienda. Una enramada. Una tienda, una enramada. La cuestión es, sí, tiene que ver con una tienda. Pero la cuestión es,
¿Qué implicación tiene eso? O sea, no es solamente una tienda, porque nosotros ahí nos dimos cuenta en los versículos que leímos de Éxodo, que el Señor dijo, y construiré un tabernáculo, ¿y qué va a pasar de ese tabernáculo? Porque eso es lo que significa tabernáculo. Tabernáculo es morada, es donde hay una presencia, donde mora alguien. Eso es un tabernáculo. Es como dice Hebreos capítulo 9, versículo 1. Hebreos 9:1 dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Mire que ya para acá, para el pacto con Moisés, ya hay un santuario terrenal. Anteriormente no lo había, ahora hay un santuario terrenal. Y, por ejemplo, la epístola a los Hebreos es muy útil, hermanos, para nosotros, para poder comprender el cumplimiento de Cristo de cada cosa establecida en el Antiguo Testamento. Así que, hermanos, el tabernáculo era esa tienda, era ese lugar donde Dios, ¿qué iba a hacer? Iba a morar, iba a habitar, iba a descender para tener, ¿qué? Comunión ¿con quién? Con el pueblo. Exactamente. Así que el tabernáculo tenía el propósito de ser sombra de aquello que iba a venir. Como les dije, todo esto, estos elementos de los cuales vamos a hablar, tienen que ver con la sombra de lo que habría de venir. Y Hebreos capítulo 8, versículo 5, Hebreos 8 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hermano, ahí está. ¿De dónde venía lo que Dios le había dicho a Moisés? ¿De dónde venía? Del cielo, venía del monte, hermano. Y todas estas cosas eran sombra de las cosas celestiales, de lo que habría de venir. Así que, hermanos, el tabernáculo, según lo que nos dice el escritor de Hebreos, era un santuario terrenal, pero era un santuario terrenal inspirado por Dios, por medio del cual su presencia iba a estar ¿en dónde? Ahí en ese tabernáculo, ¿en medio de quién? En medio de su pueblo. Así que el tabernáculo, mis hermanos, entonces, ya sabemos qué es. ¿Qué es el tabernáculo? Ese es el lugar de morada que Dios escogió ¿para qué? Para habitar, para morar allí, ¿en medio de quién? De su pueblo. Eso es lo que es el tabernáculo. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué fue construido este tabernáculo? Bueno, para primero darnos a nosotros, mostrarnos a nosotros lo que habría de venir, una sombra de lo que habría de venir, pero para ellos en particular el tabernáculo simbolizaba y garantizaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Eso era lo que para eso servía el tabernáculo, para garantizarle la presencia de Dios en medio del pueblo, y a la misma vez era un medio visible, hermanos, era un medio visible. Miren que era el tabernáculo, o sea, era algo que se podía ver. Y ese lugar visible, ellos podían gozar de la comunión a la que el Señor los había admitido de pura gracia. El tabernáculo debía recordarle al pueblo eso. El tabernáculo debería recordarle al pueblo constantemente de que si ellos eran admitidos a la presencia y a la comunión con Dios, era de pura gracia, no era por ellos mismos. Y esto les enseñaba entonces también cómo debían adorar al Señor. Así que el tabernáculo sirve para reunirse el pueblo con Dios, que ellos pudieran saber que esa comunión que tenían con Dios era ¿de qué? De pura gracia, pero a la misma vez el tabernáculo servía precisamente para mostrarle al pueblo cómo debían adorar al Señor. Por eso es que también es nombrado y conocido como el tabernáculo de reunión, donde la congregación de Israel se presentaba delante de Dios. ¿Ve? Tabernáculo de reunión, donde el pueblo se congregaba para presentarse delante de Dios. Y allí era de donde Dios le daba dirección a su pueblo. Éxodo capítulo 40, versículos 36 al 38, nos muestra a nosotros lo siguiente. Éxodo capítulo 40, versículos 36-38 dice lo siguiente. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¿Ven? O sea, era algo visible, hermanos.
y lo que pasaba, y desde ahí era que el Señor le daba directriz al pueblo: ¿nos movemos o nos quedamos? Ahí está. Entonces, mis hermanos, el tabernáculo, o la construcción de ese tabernáculo de reunión, le ofrecía al pueblo la oportunidad de poder, digamos que, tener la presencia o presenciar a Dios en medio de ellos, y ellos poder presentarle sacrificios. Así que, hermanos, mire que cuando leímos Éxodo ahorita, en los primeros versículos que leímos en el capítulo 25, en el capítulo 29, el Señor dice que iba a tomar ofrenda de todo varón, ¿sí recuerdan? Pero le iba a tomar de aquel que la diere de su voluntad, de corazón. Así que ya desde aquí usted y yo nos damos cuenta, mis amados hermanos, que el pueblo, o sea, que el pueblo tenía una disposición a someterse a la voluntad del Señor. O sea, el pueblo quería realmente, porque entendía lo que significaba ese tabernáculo. Ellos entendían que la presencia de Dios iba a estar en medio de ellos, y por lo tanto, hermanos, ellos iban a someter precisamente a esa voluntad del Señor, hermanos. ¿Por qué fue construido el tabernáculo, hermanos? ¿Por qué fue un tabernáculo y no un templo? ¿Por qué fue un tabernáculo y un templo? ¿Ustedes saben por qué? Porque lo movían. ¿Y por qué necesitaban moverlo? Porque pues, ellos iban del camino a Canaán. Exactamente, porque Israel era un pueblo que nómada. Israel todavía no estaba en la tierra en la cual Dios le había prometido, sino que ellos estaban de camino, y por lo tanto el tabernáculo fue diseñado como una tienda móvil, una tienda que se podía mover, precisamente que se podía desmontar y volver a armar, mientras el pueblo caminaba por el desierto a la tierra ¿de qué? De Canaán. Entonces, miren, hermanos, que cuando usted y yo nos damos cuenta de la construcción del tabernáculo, es importante que usted dice: bueno, vamos a construir el tabernáculo. ¿Y uno qué haría? Bueno, vamos a mirar a ver cómo es que cogemos esto, lo levantamos, hacemos paredes, hacemos todas las cosas, ¿cierto? Según lo que uno puede ver. Pero, ¿sabe cuál es la primera instrucción que se le da a Moisés? ¿Sabe cuál es la primera construcción? No que ponga las paredes, no que ponga los fundamentos, no que ponga las cortinas, no que ponga las cosas, sino que lo primero que se le pide para esta construcción es el arca del pacto. Es lo primero. La primera instrucción de lo que necesita el tabernáculo es el arca del pacto. ¿Por qué, hermanos? Porque en el arca del pacto, ¿qué estaba? ¿Qué fue lo que depositó Moisés allí en el arca del pacto? La ley. Las tablas de la ley allí fueron puestas, hermano, y entonces por esa razón, o sea, sobre los panes de la proposición, hermanos, sobre el candelero, sobre todas esas cosas, hermanos, lo que tenía prioridad era el arca del pacto. Esa era la pieza más sagrada de la morada de Dios allí en ese tabernáculo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué razón? Porque el arca del pacto era la que manifestaba precisamente esa presencia de Dios, y con las tablas adentro, lo que estaba significando, hermanos, es que toda comunión y el pacto que se había establecido entre Dios y ese pueblo era precisamente a través de ¿qué? De esa ley, a partir de esa ley. No podía estar separado de ella, hermanos. Amados, eso manifestaba que Dios era el Dios dador de la ley, y que Dios era el rey de ese pueblo a través precisamente de esos mandatos. Recuerden que uno de los propósitos era que Israel fuera una nación ¿qué? Teocrática, ¿cierto? Una nación que se regía bajo los mandatos y gobierno del Señor, hermanos. Entonces, ¿qué les quiero yo decir, hermanos, con esto que les estoy hablando? De que precisamente este pacto, esta arca del pacto, era la pieza más importante, y Moisés pone la ley dentro de esa arca. Hermanos, lo que quiero decirles con esto es que precisamente, hermanos, eso no fue lo que entendió el pueblo de Israel. ¿Qué pasó, hermanos? Ellos rompieron la relación de justicia
esa relación que debía venir precisamente, hermano, de que una relación con Dios se establece a través de la justicia, a través de lo que Dios mismo ha demandado. Ellos no entendieron esa relación. ¿Y qué hicieron ellos, hermanos? ¿Qué hicieron ellos? Lo que hizo el pueblo de Israel es que ellos pusieron por encima de la ley moral, pusieron la ley ceremonial. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Y es lo que nosotros hemos venido trabajando, que hemos venido hablando de la religiosidad. Hermanos, ¿qué pasó? Que ellos se preocupaban más por el ceremonialismo, ellos se preocupaban más por llevar un sacrificio, ellos se preocupaban más por vestirse de tal manera, de hacer tal cosa, menos, hermanos, menos de una obediencia a la ley moral del Señor. Ellos vivían como querían, y después querían, no, pues llevamos el sacrificio, y ya pues el sacrificio está. Pero olvidaban y dejaban a un lado que en el arca del pacto estaba ¿qué? La ley del Señor. Que lo que Dios pide de nosotros es obediencia, antes que ¿qué? Que sacrificios, hermanos. Por eso fue, hermanos, por eso fue que el pueblo de Israel fue denunciado y acusado como idólatras. ¿Por qué el pueblo de Israel era denunciado y acusado como idólatra? Hermano, precisamente por eso. No porque ellos porque hasta este momento el pueblo no había construido, no tenía dioses, no había construido dioses, no tenía lugares altos. Entonces, ¿por qué era acusado como idólatra? Hermanos, porque pusieron por encima de la ley moral, la ley ceremonial. Y entonces eran ¿qué? Idólatras. Desde ahí el pueblo empezó a ser un pueblo idólatra. Así que mucho cuidado usted y yo cuando venimos aquí, estamos contentos simplemente porque venimos al día del Señor. Y porque podemos estar todo el día en el día del Señor, pero no hay ningún tipo de corazón. Porque usted así como entró, salió idólatra. Idólatra. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Así que, hermanos, el tabernáculo entonces servía para poder tener ese tipo de esa comunión entre Dios y el pueblo. Y miren que el tabernáculo fue puesto de manera estratégica. ¿Usted sabe dónde estaba puesto el tabernáculo? ¿Usted sabe cómo se ponía el tabernáculo? ¿Dónde? En medio del pueblo. En medio del pueblo, exactamente, hermanos. Todas las carpas. Recuerden que el pueblo ya estaba distribuido en ¿cuántas tribus? En 12 tribus. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios era el centro de ese pueblo. Eso era lo que significaba que estuviera el tabernáculo ahí. Dios era el centro de ese pueblo. Eran 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al occidente y 3 tribus al oriente. Donde Dios quiere que era, Dios era su centro. Miren cómo el Señor hace todas las cosas, hermanos. O sea, todo perfectamente articulado para mostrarle a ese pueblo que era Dios el centro de todo lo que ellos debían hacer. Entonces, mis amados, precisamente para eso es que fue construido. ¿Qué es el tabernáculo entonces? El tabernáculo es un lugar donde Dios determinó que iba a ¿qué? Iba a morar, que su presencia iba a estar allí. ¿Y para qué lo construyó? Para poder ¿qué? Tener comunión con el pueblo, que el pueblo se reuniera y Dios estuviera en medio de ellos como Dios. ¿Y qué más, hermanos? Esto les enseñaba precisamente también la manera en la cual ellos debían ¿qué? Adorar al Señor. No de la manera que querían, sino como Dios había establecido. ¿Y cómo lo había establecido Dios? A través de la justicia. Por eso el arca del pacto era la pieza más importante de esto, no las paredes. No las paredes del tabernáculo, no el mobiliario del tabernáculo. Lo más importante era que el arca del pacto, porque ahí era donde Dios realmente, ahí era donde estaba la presencia del Señor. Por eso es que esa arca del pacto fue puesta ¿dónde? ¿Afuera? ¿En el atrio exterior? No, miren que el tabernáculo estaba constituido y estaba dividido en 3 partes. Primero estaba el atrio exterior, ¿cierto? Allí tenía acceso prácticamente todo el pueblo, a donde ellos iban y llevaban ¿qué? Sus ofrendas. Allí estaba ese altar de bronce y estaba la parte donde donde se lavaban, que eso se llama el lavacro, una parte donde se lavaba. Luego, ¿qué pasaba?
Luego, ¿cuál era la parte que estaba? El lugar santo. Y por último estaba ¿qué? El lugar santísimo. ¿Y dónde estaba el arca del pacto? En el lugar santísimo. Hermanos, porque era ahí donde estaba la presencia del Señor. O sea que de aquí del lugar santísimo al atrio exterior había ¿qué? Una distancia. Y no podía, de estos, no había nadie que pudiera pasar. Solamente ¿qué? Uno. Y este sumo sacerdote, porque aquí entraban los sacerdotes, pero aquí entraba el sumo sacerdote una vez al año para expiar el pecado del pueblo y el pecado suyo. ¿Cuán tremendo es eso, no? O sea que ahí, desde ahí, el pueblo podía darse cuenta de la manera en la cual podía tener comunión con Dios, de la manera en la cual debía adorar a Dios y saber que ninguno de ellos tenía la posibilidad de acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque esa justicia era muy grande para que alguno de ellos la pudiera tener. Así que para ellos, desde ahí ya el Señor les estaba enseñando a ellos, hermanos, que para poder tener comunión con Dios, para poder de cierta manera tener relación con Dios, todo era a través de ¿qué? ¿De qué? De un sacrificio. De un sacrificio. Hermano, y el sacrificio no era algo bonito. Ver un sacrificio no es algo bonito. Y lo que eso le enseñaba al pueblo, hermanos, era que precisamente podían ver la bondad de Dios al poderles dar a ellos el poder acercarse a Él, pero a través de ver la severidad de un sacrificio. Eso le enseñaba a Dios al pueblo. O sea, que acercarse a Dios era una bondad muy grande. ¿Por qué? Porque Dios les mostraba a la misma vez la severidad con la cual era tratada la víctima, sobre la cual ¿qué? Eran expiados sus pecados. Sí, mis hermanos, o sea que, mire, todos los días, en el atrio exterior, todos los días, y continuamente, hermanos, se estaban efectuando sacrificios. Entonces, ¿usted se imagina cuán pecador se sentía la gente? Aquel que entendía, porque los otros lo hacían por hacerlo. Pero aquel que entendía, aquel que tenía un poquito más de luz, aquel que era remanente del pueblo de Dios, todos los días teniendo que llevar sacrificios, le manifestaba una cosa: cuán pecador soy, cuánta distancia hay entre mí y entre ese Dios santo. Necesitaré siempre de un sacrificio y siempre necesitaré de ¿qué? De un mediador que me haga acepto delante del Señor. Así que hermanos, eso es lo que manifestaba precisamente este tabernáculo. Y ahora, otra cosa es que cuando ellos llevaban animales y cuando se debía presentar un animal debía ser presentado como un animal sin mancha y sin defecto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué un animal? ¿Por qué en ese tiempo Dios determinó que fueran animales los que fueran puestos y un animal perfecto, un animal sin mancha? ¿Por qué razón? Recuerden que todas estas cosas tienen que ver con sombras. ¿Por qué? Porque si no me equivoco tenía que ver que era sin mancha porque representaría a Cristo. Porque representaría a Cristo. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? No solamente que represente a Cristo, porque un animal no puede representar a Cristo. ¿Sí o no? O sea, como tal es un animal. Entonces, ¿qué sería una ofensa? Pero ¿qué es lo que realmente tiene que ver? O sea, ¿qué es lo que tiene que ver? Que aquí el animal es un ser irracional, ¿sí? Y por lo tanto ese animal no tiene conciencia de ¿qué? De pecado. Ah, es diferente. No es porque simplemente sea un animal, es porque es un animal que no tiene conciencia de pecado. Y eso no se podía encontrar en ningún hombre sobre la faz de la tierra. ¿Qué hombre había sobre la faz de la tierra que no tuviera conciencia de pecado? Si todos tenían que llevar sacrificio, aún el mismo sumo sacerdote. Entonces era porque ese animal era sin mancha, era perfecto. ¿Por qué? Porque ese animal tenía que ser un animal, hermanos, que no tenía conciencia de pecado y era sobre el único, digamos, que se representaba que Dios estaba cargando el pecado del hombre para poder ser perdonado por parte de Dios y de esa manera poder tener ¿qué? Comunión con Dios. Así que, mis amados hermanos, ahí está precisamente, hermanos, lo que es el tabernáculo. Ahí está el tabernáculo hecho por el Señor, construido por Dios bajo sus propios parámetros. Y fue hecho para poder, ¿qué es? Es ese lugar de habitación
¿Y para qué fue hecho? Para que usted y yo pudiéramos tener comunión con Dios y pudiéramos ser enseñados y pudiéramos ver la manera en la cual usted y yo podemos acercarnos al Señor y tener comunión con Él. ¿Listo? Eso es. Así que de esa manera usted y yo podemos ver, hermanos, que Dios hizo uso de todas estas cosas con un fin, de que el pueblo tuviera siempre en mente la necesidad y la espera de ese bendito mediador que pudiera darles a ellos todo esto de manera completa. De esa manera, o sea, siempre el pueblo que entendía, el pueblo que podía darse un poquito cuenta de más allá, ellos sabían que Dios había hecho todas estas cosas con el propósito de que ellos siempre estuvieran esperando un mediador. Para ellos no era suficiente el sacrificio de un animal. Ellos sabían que Dios había dispuesto un mediador y sobre eso era que ellos habían puesto su esperanza. Así que cuando ellos no miraban el animal y decían, yo tengo fe en este animal, no. Ellos tenían fe en que era a través de un mediador que Dios les iba a dar a ellos esa redención, que iba a poder tener comunión con ellos, en las cuales ellos eran aceptos. ¿Por medio de qué? Del sacrificio y por medio de ese sumo sacerdote que se presentaba delante de ellos para expiar sus pecados. Esa era la fe que ellos tenían, que de esa manera ese mediador les iba a dar esa comunión con Dios. No en el animal, no solamente en la persona, sino en lo que esto representaba, en ese bendito mediador tan grande que les iba a dar comunión con Dios. Así que, hermanos, de esta manera el Señor nos revela entonces, hermano, cómo Cristo es tan maravilloso, que miren todos los elementos que hay, y Cristo es el que, esto es la sombra de todas estas cosas, elementos, todo esto es la sombra de uno solo. Tan grande es la obra de Cristo, que Cristo lo que hace es que reemplaza todas estas cosas. En Cristo está el significado de todas y cada una de estas cosas. Así que bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Oremos al Señor.